Después del fin de la Segunda Guerra Mundial es el momento del primer trabajador, Juan Domingo Perón. Una situación económica favorable le permite democratizar el bienestar, potenciar la industria nacional y redistribuir el ingreso. Su gobierno genera adhesiones fervorosas y rechazos intensos, pero el consenso es que el país cambia para siempre. Esto es Seremos Historia. Bienvenidos. Este es un episodio muy especial. La idea es hablar de las primeras presidencias de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Y para eso me doy el lujazo de tener un invitado también muy especial para este episodio. Bienvenido, Felipe Piña. Muchas gracias por estar. Un placer estar acá. La verdad es que antes de arrancar me parece importante agradecerte, digamos, porque hace mucho tiempo sos un gran divulgador de la historia. Adaptado desde la televisión hasta las nuevas redes, y todos los que nos gusta historia, tarde o temprano te escuchamos y me parece que es algo súper importante. Todos los que entendemos que la historia argentina es importante ponerla en la discusión pública, me parece que está bueno poder reconocerte el trabajo, así que muchas gracias. Para mí, insisto, es un placer. Bueno, peronismo. Uh-huh. Creo que indiscutiblemente es una época donde se marca un quiebre, ¿no? Sí. Algunos lo llaman evolución, otros, pero realmente es un quiebre, es otro país desde el 1943 hasta 1955. Totalmente. Y para arrancar, sí es media rara la época en la que surge, sí, ¿no? Perón, porque uno viene de la década infame, uh-huh, donde se ve una oferta política ineficiente. Totalmente. ¿No? O sea, sí, se ve muy poco seductora, fraude electoral post-ley Sáenz-Peña, es como que te dan el voto, después te lo sacan. Exacto. Modelo económico totalmente agotado después de las crisis del 29 y los cierres de los mercados internacionales. Y por el otro lado, una demanda un poco más exigente, una demanda política más exigente, con una nueva clase, claro, que es la que ocupa la industria nacional por sustitución de importaciones, una clase trabajadora, una migración, uh-huh, de las afueras, del interior hacia la ciudad, y no menor, un comunismo en Europa que está. Sí, ¿no? Que está en Argentina también. En Argentina, en Europa, en todo el mundo. Entonces, ahí es donde se da este golpe de 1943, que se llama Revolución del 43, se llama golpe, en donde tenemos, lo da un ala del ejército nacionalista, ¿no? Uh-huh. Tendría sentido, digamos, que está como más alineada a los ideales más del eje, digamos, ¿no? Sí. Contame un poco cómo es eso. Bueno, es una época totalmente compleja, por eso es tan interesante, como decís, enmarcada en grandes cambios estructurales de la Argentina, como por ejemplo el proceso migratorio interno, que tiene que ver con la crisis que destrozó el campo, ¿no? Le pegó durísimo a los pequeños y medianos productores, que quedaron sin tierras, los peones que se quedaron sin trabajo. Para decirlo claramente, Inglaterra, que era el principal casi monopólico comprador, baja un 40% el precio de nuestros commodities. Mucha gente había tomado crédito para la cosecha, se arruina, y sobre todo los medianos y pequeños productores quedan proletarizados. Y son los que van a venir a Buenos Aires, que por otra parte no había dinero para seguir importando, y como bien dijiste, comienza el proceso de sustitución de importaciones. O sea que había un doble fenómeno: migraciones y oferta laboral, atracción de mano de obra en los centros urbanos, ¿no? Rosario, Buenos Aires sobre todo. Por supuesto que la oferta laboral no alcanzaba para todos, y por lo tanto va a quedar ahí un sector. Pero bueno, hay un importante nivel de empleo, de un nuevo proletariado también, que no es el proletariado preexistente, que era hegemónicamente izquierdista, desde el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Y este nuevo proletariado no tiene esas ideas, es más nacionalista, más conservador en sus ideas.
Y no no es tiene... comunista, no es izquierdista radical. No, es un... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque es más gente del campo, que Mm. está más vinculada a las ideas más tradicionales, en todo caso cercanas críticamente al radicalismo, o no directamente, no politizadas, ¿no? Pero que no se sienten identificadas con con el materialismo, con el ateísmo, con lo que propone la izquierda, y van a quedar en stand-by, ¿no? En espera de un liderazgo que va a ser claramente el de Perón, ¿no? Van a estar sin representación una gran parte de la década del 30, por lo menos del 35 al 43, y bueno, van a sentirse bien representadas por Perón, ¿no? Entonces ahí hay una crisis en el movimiento obrero también muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, ahí surge, obviamente, hay como un tole político, pero en el 43 está la revolución del 43, Pedro Ramírez, Sí. Ramírez Farrell, y esta es un poco mi visión, ¿no? O mi interpretación. Como que siento que en el 43, si dejamos de mirarnos para adentro, miramos qué es lo que estaba pasando en el mundo, ahí el gran quilombo era qué pasaba con la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. En el 43 todavía no había nada definido, de hecho, el eje tenía más posibilidades, y ahí es como que, bueno, toman el poder con un ala nacionalista, más pero gente joven, ¿no? Oficiales jóvenes, y que tenían dos principales quilombos, digamos. Por un lado, ¿qué pasa con la guerra? Claro. Y por el otro lado, el otro tema fundamental era, bueno, las masas y el comunismo. ¿No? Que el comunismo no entre, ¿no? Sí, lo dice Perón, que quedaron muy impresionados en el gran desfile que hace el Partido Comunista el 1 de mayo del 43, que fue muy masivo. El comunismo manejaba muchos gremios importantes, ¿no? La carne, la construcción, y ellos sienten que es un peligro que el comunismo tome la Argentina, así que entre las motivaciones de esa revolución del 43 está también combatir el comunismo, ¿no? Así que sí, son gente nacionalista, preocupada por esa cuestión, preocupada por el fraude, porque entiende que el fraude electoral puede llevar a una convulsión social, y sabían que en las próximas elecciones iba a haber fraude, sin duda, y que había un candidato tremendo que era Patrón Costas, el dueño de Salta, pero también el tipo que había propuesto que Salta se independice para que la Standard Oil de Rockefeller pueda instalarse libremente en ese territorio. Ese era el candidato que iba a ganar, ¿no? Sí, que era el candidato de Castillo. Claro, candidato de Castillo, que es número opuesto con el fraude que había. Entonces también estaba a frenar, y por supuesto pro aliado, ¿no? También, Patrón Costa. Entonces, todo eso se juega en ese golpe de revolución del 43. Fíjate la complejidad de la situación, ¿no? Yo creo que el nacionalismo de estos jóvenes, que alguno podría tener cierta simpatía por el eje, eran más bien antibritánicos, ¿no? Es decir, estaban en contra de los aliados, particularmente de los Estados Unidos. Siempre algún contacto con Inglaterra hubo. Pero era más bien eso, ¿no? No digo que no tuvieran cierta simpatía por Mussolini o por... Creo que las formas, a mí me da la sensación de que lo que tienen es simpatía por las formas, ¿no? Por las formas que tiene el fascismo de articular la política, de interceder en la política, con los sindicatos. Un tema de ideales, me parece. Sí. De hecho, no hay en Perón un antisemitismo, por ejemplo, nada que se le parezca, ¿no? Eso no está. Están los libros de Renan Rein, que es un excelente historiador israelí que desmiente todas estas cosas, ¿no? Que no hay más ni menos que el rector de la Universidad de Tel Aviv, que habla niega el antisemitismo de Perón, ¿no? Y no quiere decir que no haya habido peronistas antisemitas, pero quiero decir que oficialmente Argentina es uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel en 1948, ¿no? Evita tenía todo un vínculo con la colectividad judía, qué sé yo. O sea que no es que se pueda hacer una sinonimia o una asimilación de que esta cuestión de cercanía al eje representara adoptar todos los valores que tenía, valores entre comillas, todos los ideales que tenía el eje, ¿no? Ahora, mientras todos prestaban atención a la Segunda Guerra Mundial y a cómo
nos pronunciábamos nosotros si a favor, en contra, si seguíamos en el medio. Lo que empieza a darse es, en octubre del 43, empiezan las primeras reuniones entre Perón y creo que el sindicato de ferroviarios, ¿no? Esas reuniones que armaba Domingo Mercante. Perón se hace cargo del Departamento de Trabajo en octubre del 43, ya en el noviembre del 43 es Secretaría de Trabajo y Previsión. Exacto. Y después Ministerio. Y lo que... Recordemos que era una oficinita mínima, imagínate qué importancia le daban al trabajo los gobiernos conservadores, ¿no? Ahí lo que pasa es que un poco se ve una propuesta diferencial. Perón entiende que la solución al comunismo, en vez de reprimir a la clase trabajadora, es darle concesiones y sobre todo meterlas en el consumo como para meterlas bien en el capitalismo. En el capitalismo. Totalmente. Cosa que no entendieron los patrones, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no entiende? O sea, ¿por qué porque yo siento que de todo el golpe del 43, el único que va en esa dirección es Perón? ¿Es así? Perón es el más inteligente, el más político de todos los que participan del golpe, ¿no? Yo creo que hay dos personas muy inteligentes que son Mercante y Perón, ¿no? El resto son gente bastante básica, qué sé yo. Farrer era un tipo muy básico que ni gobernaba, el que gobernaba era Perón, pero Perón era después vicepresidente, ¿no? Así que el que tiene una idea de proyecto de país claramente es Perón, donde entiende que la salvación es un capitalismo social. Lo dice de todas maneras, ¿no? Él defiende el capitalismo, sin duda, entendiendo que lo mejor que le puede pasar al capitalismo es una armonía social, una sociedad entre trabajadores y empresarios, lo que él llama la alianza de clases, que era totalmente contraria a la lucha de clases que proponía el marxismo o el socialismo. ¿No? Lamentablemente no lo entienden, él se explica muy claramente en el famoso discurso de la Bolsa de Comercio en el 44. Sí. Es necesario saber dar el 30% ahora que perderlo todo. Que perderlo todo. Totalmente, pero parece que el 30 era mucho para esta gente. Los explica, reúne al círculo rojo de la época, ¿no? En la Bolsa de Comercio y ahí le declaran la guerra. En vez de entender y sumarse lo que hubiera sido otro país, Argentina hubiera sido una potencia seguramente, se ponen de la vereda de enfrente, ¿no? Y ahí eso le cambia a Perón el plan, porque Perón tiene que hacer un gobierno mucho más estatista de lo que él quería. Él no quería un gobierno estatista, él quería un gobierno donde las empresas jugaran un papel importante, pero al renunciar a este tipo de cosas, lo que tiene que hacer el Estado es... ¿De qué forma renuncian las empresas? No se suman al proyecto que les propone Perón. Entonces hay rubros que él pensaba que lo podía hacer la actividad privada, que va a terminar haciéndolo el Estado, ¿no? Vialidad nacional, cuestiones que tienen que ver con los transportes y demás, lo tiene que asumir el Estado, ¿no? Ante la deserción de esta llamada burguesía nacional, ¿no? Claro. Eso es interesante porque no está en el germen del primer proyecto peronista eso, ¿no? Como que él era, no era tan agrietador, digamos, ¿no? No, él era muy rooseveltiano. Y... Era un gran admirador de Roosevelt, ¿no? De lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal, que le da mucha importancia a la cuestión social, dándole participación activa a los sectores privados, ¿no? Claro. Él decía que tenía que reservarse el Estado los roles clásicos que son la salud, la educación, la seguridad social, y el resto lo podía hacer la actividad privada perfectamente. Lamentablemente no lo escucharon, ¿no? A mí hay algo que me ayuda mucho a entender, digamos, la propuesta de Perón, más que la propuesta peronista, ¿no? Sí. La propuesta de Perón, que es, él es un militar, ¿no? Antes que nada es un militar, muy militar. Es un político, pero es un militar. Pero ojo que es un profesor de la escuela de guerra, no es un milico de cuartel. No, correcto, correcto. Sí. Pero yo entiendo mucho de su política y de su propuesta cuando entiendo su visión de Tercera Guerra Mundial. Claro. Porque él, como que su hipótesis es... La Tercera Guerra. Va a haber una Tercera Guerra y nosotros tenemos que jugar las fichas como para en esta guerra sí quedar bien parados. Exactamente. ¿No? Es una postura súper ambiciosa también. Y que estuvo cerca con la Guerra de Corea, ¿no? Correcto. La Guerra de Corea era... Estuvo. Y sí. Entonces, desde ahí digo, bueno, ok,
tiene sentido si uno piensa que eventualmente va a haber una nueva guerra, Sí. Una industria nacional independiente, ¿no? Ahí la postura de independencia económica, Exacto. soberanía política, o sea, no depender de ninguno, Claro. o sea, no tomar ninguna línea. Y por otro lado, otra cosa súper importante es esto que estábamos hablando, para mí, político, ¿no? Sí. Él entiende muy claro que, si bien tiene ganas, digamos, Sí. o de propensión de traer la justicia social, él entiende que tiene una base electoral en los trabajadores Totalmente. y que, como cualquier político, la quiere fidelizar, ¿no? Sí. Entonces ahí también entiende que democratizar el bienestar, justicia social, tiene que ser algo súper importante para esta política. Total. Y su plan económico es complementarlos, ¿no? Y que es la industria nacional. Es, si yo por un lado le doy trabajo a las empresas, las industrias que emplean a mi base política, y esto genera una industria independiente, etcétera, etcétera, bueno, es como que estamos articulando esto hacia una guerra. Sí. Y bueno, la forma de articularlo es esto que decíamos. Él ve mucho Mussolini, está muy presente Keynes ahí, como que el Estado grande, potente, articulador, es un poco el que proponía. ¿Tiene sentido esta forma de verlo? Sí, sí, tiene sentido. Tiene además la cuestión de consolidar un modelo industrial que no se había dado en Argentina. Y él tiene el sueño de la industria pesada, ¿no? Que pasemos de la industria más bien liviana de sustitución. ¿De eso desde entrada? Sí, él tiene el plan él piensa que en el segundo plan quinquenal hay que apuntar a la industria pesada. ¿Pero él ya lo tenía desde entrada eso o se dio cuenta? No, lo tiene claro de entrada, lo habla con Miranda, que es el autor del plan quinquenal primero, que hay 2 etapas que se complementan, ¿no es cierto? Eso lo toma de la Unión Soviética, la idea de la economía planificada del Estado, ¿no? Los planes quinquenales. Por eso es tan ecléctico el peronismo, ¿viste? No hay una sola influencia, ¿no? Y yo creo que estaba muy bien pensado, ¿no? De una segunda etapa de industria pesada, donde hagamos aviones, hagamos camiones. Sí, es que claramente, después ahora más lo vamos a ver, pero la industria liviana es una industria que solucionó los problemas en el momento de que estaba cerrado el comercio, pero es una industria que no te deja dólares, digamos. Y otra cosa, los consumos postergados. Toda esa clase que se incorpora al consumo, que son millones de personas, ya necesitan heladera, necesitan lavar ropa, necesitan cocinas. Todo eso es lo primero que hay que producir. Claro. Había una postergación de consumos básicos. Se incrementa el consumo de leche, el consumo de pan. Fíjate que había hambre en Argentina, ¿no? Claro. Y esto empieza a generarle también problemas, porque también tenemos una inflación por demanda, que es una de las pocas veces en la historia argentina que hay inflación por demanda, ¿no? Porque no alcanza la producción para abastecer la demanda de consumo de la población, que tiene que ver con este desajuste previo de tanto sector por fuera del consumo, ¿no? Claro. Yendo un poquito antes, los principales aliados de Perón cuando asume son la Iglesia, los sindicatos, los militares. Y los militares. Sí. Los militares, bueno, uno entiende. Los sindicatos también. ¿La Iglesia por qué? La Iglesia porque Perón era un tipo muy católico, porque le da un rol muy importante en temas como la educación, por ejemplo. ¿No? Él declara la educación obligatoria en las escuelas, católica obligatoria, contrariando la famosa 1420, ¿no? Sí, la de Roca. Sí, le da cierto protagonismo en diseños curriculares, o sea, tiene una presencia fuerte la Iglesia, ¿no? Que tenía que ver con toda esta cuestión del nacionalismo, estaba muy vinculado catolicismo y nacionalismo, ¿no? Claro. Que es lo que le va a criticar la gente que venía al lado de Forja, Jauretche, Scalabrini, le dice, ojo con la Iglesia, ¿no? Tengan cuidado, la Iglesia, que en definitiva es la que lo va a traicionar al final, ¿no? Pero sí, obvio. Entonces, y también con este exceso de nacionalismo del que plantea Jauretche, ¿no? Esta cosa del hispanismo, por ejemplo, ¿no? Que Perón finalmente se da cuenta, se va corriendo un poquito de ahí, ¿no? Hay cosas absurdas en
de tanto darle importancia a la iglesia y a la derecha católica tradicional, aparecen personajes que censuran los tangos, por ejemplo, ¿viste? Ah, mirá. Lo van a ver a Perón, grandes tangueros, Cátulo Castillo, gente de militancia peronista, dice, en general, ¿qué está pasando? Y él, bueno, se da cuenta, ¿no? De que hay excesos que no le convienen, ¿no? Sí. Algo súper importante, ¿no? Del inicio de la presidencia de Perón es que, y muchos le sacan crédito a Perón desde este lugar, que es que el tipo arranca con una de las mejores situaciones económicas de la historia del país. Sí. Entonces, agarra un país en posguerras, siempre las posguerras Argentina le vinieron espectacular, totalmente desendeudado, récord de reservas en oro y dólares en el Banco Central, términos de intercambio también récord, ¿no? Porque obviamente toda la comida que nosotros hacíamos se necesitaba en Europa. Y nada, desde este lugar es como que todo lo que quiera plantear tiene foco. Y Perón muy hábilmente, bueno, crea el IAPI, ¿no? Que de esa forma se hace como que centraliza todo el comercio exterior y decide un poco para dónde van las ganancias. Y después también está algo no menor, que también financieramente sirvió, que fue el inicio del sistema de seguridad social, ¿no? Que inició ahí. Y cualquier inicio de sistema de seguridad social lo que pasa es que tiene muchos ingresos y no gastos. ¿no? Entonces, todos los años un 4% del PBI ingresaba. Claro. Además de un nivel con un pleno empleo, ¿no? Correcto. O sea que el nivel de ingresos de la seguridad social eran altísimos. Con todo esto, mucha gente alude y dice, che, o sea, todo bien con Perón, pero con esta economía todos somos Perón, ¿no? ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, evidentemente no todos fueron Perón porque después siguieron condiciones favorables en algunos casos y no los aprovecharon, ¿no es cierto? O sea, me parece que acá hubo una inversión muy fuerte en infraestructura, que fue uno de los gobiernos que más invirtió en infraestructura en la historia argentina, que como dice Perón, no es que nosotros hayamos sido buenos, sino que los que vinieron después fueron muy malos. Sí. Porque cuando vos recorres el país, y yo recorro el país permanentemente, ves el hogar escuela que hizo Perón, el hospital que hizo Perón, en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces hubo una gran inversión en infraestructura que lamentablemente los gobiernos que lo sucedieron no siguieron. Entonces, tenés el Garrahan, ponele, posterior a Perón, ¿no? La Biblioteca Nacional, no sé, pocos lugares emblemáticos que vea estos post-peronistas, el Hospital Posadas, ponele, qué sé yo, ¿no? Pero después la infraestructura básica es de la década del 50, del 40, entonces hay poco para argumentar en contra de eso. La inversión en infraestructura importante como todas las usinas, la cuestión, el trazado eléctrico, el gasoducto, ¿no? Cosas que sí, que eso fue el primer plan quinquenal en 1947, como habíamos dicho, Miguel Miranda es la persona. Su idea era, digamos, a grandes rasgos, dejar de ser una economía agrícola hacia una economía industrial. Para eso necesitabas todo esto, necesitabas petróleo, necesitabas expandir mercado interno, ¿no? Incorporar a los sectores populares, y hay mucha inversión en estructura pública, construcción de viviendas, hospitales, colegios, rutas, impulso a la industria. Exacto. Todo lo que se ganaba del agro se metían en formas de préstamos o de subsidios y protección arancelaria a la industria. Claro, el IAPI. El IAPI, nacionalizaciones estratégicas, Banco Central. Bueno, a él no le queda otra, ¿no? Porque también es injusto decir esto de los ferrocarriles. Los ingleses siempre fueron muy turros y por supuesto no querían pagar. Argentina, entre todo lo que vos dijiste de la salida de la guerra, era acreedora además. Correcto. Los grandes países del mundo. Inglaterra tenía una tremenda deuda con nosotros, que la única forma de cobrar era quedarse con esos ferrocarriles que estaban bastante hecho pelota. Sí. Entonces, bueno, no es que fue un negociado, ¿viste? No hay ninguna prueba de que haya sido un negociado. Esto lo estudiaron comisiones especiales, ¿no? Sí. Fue la manera que teníamos de cobrarle a estos tipos, ¿no? Que siempre fueron piratas, entonces no querían pagar. Claro. ¿Qué teníamos de activo nosotros acá, los ferrocarriles? Y bueno, nos cobramos con esos ferrocarriles que estaban donde los tipos habían dejado de invertir hacía tiempo. Habían sido los famosos gloriosos ferrocarriles británicos hasta la década del 30. Claro. Pues ya en el 40 y pico, 47, estaban bastante golpeados. Claro.
Entonces, bueno, es lo que se pudo hacer en ese momento, ¿no? Y el Banco Central tenía que ver con que ese Banco Central, previo, estaba manejado por la banca internacional. Tenía un directorio mixto, donde la mayoría eran banqueros extranjeros, que manejaban nada más y nada menos que la emisión de moneda, la fijación de la tasa de interés. Bueno, lo tenía que manejar el Estado, eso. Era el Banco Central de la República Argentina. Andá a decir a los gringos que te den la Reserva Federal, ¿no? No, sí. Es el Estado, eso puede ser mixto, pero la línea de cómo se maneja eso la marca el Estado. Ahora, no es institucionalmente el hecho de que se genere mucha dependencia entre el gobierno y el Banco Central, viste que algo institucionalmente sano, dicen, es Banco Central por un lado, gobierno por el otro. Acá en Argentina no pasa, pero... No, lo que pasa es que tenés que tener algún tipo de decisión sobre las políticas que tiene que hacer ese Banco Central, ¿no? Claro. No es una entidad, no es cualquier banco, no es el Banco Nación, es el banco que va a emitir la moneda y que va a fijar las normas del crédito. Entonces, tu política económica depende en parte de cómo se maneja el Banco Central, ¿no? ¿Y no empezó a pasar ahí que se empezó a emitir para cubrir gastos y déficits, y eso quizás es el inicio de esta inflación de la que veníamos hablando? Sí, empezó a pasar, había inflación previa, pero empezó a pasar un poco a partir de los 50, cuando tenían este desfasaje entre consumo y producción, pero no fue una política de emisión brutal, porque después, cuando viene la Libertadora, ahí sí hay un crecimiento brutal de la emisión, ¿no? Sin los niveles de producción previos que tenía, porque tenían un margen de emisión, porque había mucha producción y mucho ingreso. Claro. ¿No? Hay una crisis muy fuerte que se da entre el 51 y el 52, por dos sequías tremendas, y ahí es donde el gobierno tiene que empezar a emitir para cubrir el déficit que tenía en ese momento, ¿no? El plan quinquenal sí lo que deja, o sea, trae a la mesa el bienestar, ¿no? O sea, yo creo que en la memoria, en el ADN argentino, está el aumento de bienestar que generó esos 3 años en particular. Evita, si querés, la figura que lo personifica, pero tenemos una expansión salarial de 62% en términos reales entre el 45 y 49, probablemente la más grande de la historia. Y en 1948 tenemos 53% del salario 53% es el salario sobre el PBI, el famoso 50 y 50. Que ya se pasa. Que se pasa de largo. Ahora, mi pregunta es, mirando al Perón político, ¿no fue una audacia política esto? Porque después lo que pasa es que obviamente se empiezan a ver rasgos inflacionarios, ¿no? Claro. Porque bueno, sí. Rasgos inflacionarios podría llegar a tener sentido decir, bueno, te pasaste un poco en el gasto, gastaste un poco de más y se traduce en inflación. ¿No es una audacia política esto de, viste, bueno, le doy el bienestar full ahora pero el tema es cuándo lo haces, ¿no? Era el momento de hacerlo, no había otro momento. Y él no contaba con esta desgraciada sequía, ¿no? Dos sequías que le pegan muy fuerte porque, como vos bien dijiste, el financiamiento de todo este modelo seguía siendo el campo. Claro. Nuestras divisas seguían proveniendo del campo. La industria no estaba exportando mucho, no era un rubro que trajera grandes ingresos de exportación. Era industria más bien vinculada al mercado interno. Sí, la que empleaba, la que... Exacto. Entonces, la idea era, bueno, sigo gastando porque sigo en la línea del ingreso, y le golpea muy fuerte a esa idea de la redistribución del ingreso esos 2 años durísimos de sequía y el boicot norteamericano, no nos olvidemos. El plan Marshall. El plan Marshall, o sea, el plan Marshall dice específicamente que no pueden gastar en Argentina la guita que le dan a Europa, ¿no? Claro. Ese boicot pegó fuertísimo. Claro. Nos complicó el desarrollo industrial. ¿Por qué Estados Unidos estaba en contra de... boicoteaba a Argentina? Porque competía Argentina, era un gran competidor. Estábamos... ¿No le pasaba factura también de no haber...? Sí, pero eso es una falacia, porque Estados Unidos tampoco declaró la guerra, recién la declara a fin del 41, principio del 42. Claro. Y siguió teniendo relaciones económicas con Alemania hasta el 44, o sea, pedirnos a nosotros que entremos en la guerra en el 40, claro. Mientras ellos demoraban todo lo que pudieron el ingreso a la guerra, ¿no? En realidad era una cuestión de pelea por la hegemonía.
Primero porque producíamos las mismas cosas en términos de commodities, porque era el único país de América Latina que le podía disputar la hegemonía. O sea, vos decís que Estados Unidos en esa época pensaba que nosotros le podíamos disputar la hegemonía. No pensaba, era la realidad. ¿En serio? Por supuesto. Mira. Lo dice el embajador Kelly en sus embajador inglés, que habla del miedo que le tiene Estados Unidos a la Argentina. Mira, ¿no? mira. Brasil no existía todavía como potencia, estaba empezando, ¿no? Que Sí, va a explotar. La era industrial es la que la 50, para. 55 va a Sí. explotar Brasil. O sea que el gran competidor, solamente en términos de producción y producción de sentido. Por ejemplo, el cine argentino, copando los mercados latinoamericanos, ¿no? Ah, mira. Hay cosas muy interesantes. O sea, que competíamos con Hollywood, en teoría. Totalmente. Mira. Totalmente. Mira. Por supuesto que en términos bastante desiguales, sí. Pero el tema del lenguaje era un elemento favorable. Todos los mercados latinoamericanos estaban entre el cine mexicano, el cine argentino y el cine norteamericano. Mira. Y el cine argentino tenía mucho peso, ¿no? Las revistas argentinas en toda América Latina se leía el Gráfico, por ejemplo, ¿no? Había una hegemonía cultural argentina importante que a Estados Unidos le molestaba, ¿no? Esto también es interesante decirlo. Hoy suena raro decir, bueno, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. No, hay que ponerse en este lugar. Para que te dé un dato muy determinante y definitivo. Estados Unidos no mandó a ningún país de América Latina un embajador para hacer campaña en contra de un gobierno, sí. Campaña electoral, como hizo con Braden, ¿no? Para que Perón no ganara las elecciones. Sí. Eso te demuestra la importancia que le daba el Departamento de Estado de la Argentina. Hay, bueno, Perón medio como que obviamente capitaliza el bienestar y realmente fideliza una base. Lógico, ¿no? Y empieza a tener una legitimidad, pero se empieza a ver una figura política donde empieza a haber rasgos de cierto autoritarismo. Claro. Entonces vos ves que quiere empezar a concentrar el poder, en el 47 ampliación de Corte Suprema con José Safines, en el 49 la reforma constitucional, donde entre otras cosas la reelección presidencial, empieza a aparecer en los manuales escolares, Ley Evita, en el 50 encarcelamiento de Balbín, en el 51 expropia la prensa, es como que la famosa frase, el debilitamiento del Congreso, no delibera el Congreso, sino legisla lo que dice el conductor. Sí. Como que ahí eso es un poco, ¿qué es lo que empieza a pasar? Porque empieza a pasar, lo que veo es, te termino con esto y me decís, uno ve un poco la historia argentina, ¿no? Y de repente todos los grandes líderes que supieron, capitalizar un buen momento, Irigoyen, Rosas, Perón, Kirchner viniendo para acá, o Menem también, como que de repente se ponen por encima del sistema, ¿no? Como que traen una propuesta mucho más personalista. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Perón? Es muy complejo ese momento, ¿no? Porque era un momento de mucha ofensiva de la oposición también. Entonces Perón entiende que para que su gobierno pueda continuar, tiene que empezar a darle una mayor fuerza al culto a la personalidad y a ciertos rasgos autoritarios para controlar esa oposición que está tomando formas violentas también. O sea, la respuesta a una oposición más cruda. Más cruda y... Sí, yo no estoy justificando nada, te estoy contestando la pregunta. A mí me parece que fue un gravísimo error. Claro. Porque envalentonó a la oposición y le dio motivos, además, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, ahí se cometen errores graves. Lo de la Corte Suprema es entendible porque era una corte que venía de la época de la década infame y que había sido muy clave en la detención de él y la idea del gobierno a la corte, ¿no? Que era una corte que tenía una mirada muy conservadora de la vida. Entonces eso se puede llegar a entender políticamente, no digo justificar, pero se puede entender. Lo de la reforma de la Constitución era necesaria porque además con un gran constitucionalista como Sapsay, es una constitución muy interesante, donde aparecen derechos que no estaban en la Constitución del 53 por una cuestión de época. Sí. No había un solo derecho laboral en la Constitución del 53. No estaban los derechos del niño, la mujer, la ancianidad, que se incorporan ahí. Y lógicamente, de paso, la reelección, ¿no?
Pero bueno, ya los rasgos autoritarios me parece que no, y que creo que lo perjudicaron mucho más que lo beneficiaron, ¿no? ¿De dónde vienen esos rasgos autoritarios? Y yo creo que de cierto temor de no saber cómo manejar ese crecimiento de una oposición que le entendía que le estaba obstaculizando lo que él quería hacer, ¿no? Yo creo que eso fue un gravísimo error del primer peronismo, ¿no? Después, bueno, También hay que decir que, como digo, cuando hablo de Rosas, de ninguna manera para justificar, sino para contextualizar, sí, que la oposición no eran angelito del Señor, ¿no? no, Habían puesto bombas en Plaza de Mayo. por supuesto. Digamos, ¿no? No es que estaba censurando a jóvenes escritores que se juntaban en un cafecito, ¿no? Siempre bueno, pero ahí siento que la bomba de Plaza de Mayo viene más tarde, ¿no? No, en el 53, la primera. Por eso, Sí. pero vos ves en el 50 encarcela a Balbín, Sí, sí. en el 51 No, y a la prensa. un control del Parlamento. Empieza en el 49, bueno, está digamos, la reelección. Sí, Dice como que... Bueno, ahí se equivoca. Y se endurece más aún con la muerte de Evita, ¿no? Claro. Se va poniendo más duro, y yo creo que ahí la oposición va ganando terreno. Porque tenía, por ejemplo, una fidelización parcial con la clase media, que fue quizá la más beneficiada del modelo peronista prácticamente, ¿no? En términos económicos, y que empieza a no quererlo y a no adherir al modelo por estos rasgos autoritarios de cierta censura, de persecución a intelectuales, como le pasó a Borges, el enojo del sector universitario, que también fue bastante perseguido, y que y enoja a intelectuales como Cortázar, y bueno, en la intelectualidad en general se pone en contra porque lo ve a Perón como un tipo autoritario, Claro. que está cercenando ciertas libertades básicas, como la libertad de enseñanza. Se mete Y él no lo veía, forma. él no tenía gente alrededor que le decía, che, mirá que acá estamos, Sí. nos están poniendo en contra gente que no... Sí, se lo dice Jauretche, pero no, lamentablemente no le da pelota. No le da bola. Jauretche es uno de los que le advierte, cuidado, dice una frase maravillosa, Jauretche. Ojo que porque él dice, ahí está la calle Perón, la avenida Evita, ojo que cuando todo suena a Perón, Perón suena, ¿eh? Claro. Se lo dice, Claro. con esa cosa de viejo vizcacha que tenía Jauretche, ¿no? Yo creo que lamentablemente o no se lo dijeron bien o no lo escuchó, y fue un gravísimo error, ¿no? Bueno, finalmente es reelecto, le gana con el 62% de los votos a Balbín y Frondizi, que era, digamos, la fórmula radicalista. En el 52 muere Evita, que fue, digamos, un golpe durísimo. Un golpe durísimo. Pero a partir de ahí, yo veo un Perón increíblemente pragmático, ¿no? Que es un poco para mí lo que una de las cosas que define a un estadista de un político, ¿no? Sí. Porque obviamente Argentina tenía un modelo de industrialización que no estaba funcionando porque estaba basado en la industria liviana. Eso había provocado emisiones, etcétera, etcétera. El bienestar social había que financiarlo. La inflación, además por las sequías, llega, no sé si 30 o 40% anual, que en ese momento era una bocha. Muchísimo. Pero el tipo ajusta. El tipo agarra, lo llama a Gómez Morales, después de la elección, obviamente, y dice, escucha, tenemos que hacer las cosas, y pone en la mesa algo totalmente diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Que es frena el plan quinquenal, se frena el plan quinquenal. Además, el tipo se da cuenta que a Estados Unidos no le va a ganar. Entonces comienza el vínculo con Estados Unidos, viene el hermano Eisenhower. Se da cuenta también de que no va a haber Se da cuenta que no va a haber una tercera guerra. Viene el hermano Eisenhower y comienza un vínculo muy fuerte con Estados Unidos que se va a traducir en los contratos petroleros, ¿no? Que van totalmente en contra de la Constitución. Totalmente, porque ahí, bueno, el plan de emergencia económica fue el primer plan, digamos, de emergencia económica de Gómez Morales. El tipo, bueno, primero ajusta, ajuste fiscal, ajuste monetario también. Empieza a priorizar el agro de nuevo, empieza a entender de que tenemos que ser autosuficientes en petróleo para la industria, y empieza a entender de que la industria que va es la pesada. Exactamente. ¿No? Es como que es un previo al desarrollismo de Frondizi, totalmente. 7 años antes. Sí, ahí viene la base de Somisa, ¿no? De lo que va a ser Somisa. Claro. La industria del acero,
Y bueno, el campo no solo que no lo ayuda, sino que lo combate. Cuando él recurre al campo, el campo medio que ya está en contra de él. Está medio en contra, o sea, no lo banca. No lo banca. Lo que sí sucede es que en el 53 la inflación baja un dígito de nuevo, digamos, más o menos Lo controla. Lo controla, y ahí es que lanza el segundo plan quinquenal, en donde en el fondo se ve este pragmatismo, este cambio total. con lo que vos decías, el intento de los contratos con Standard Oil para poder ser autosuficientes en petróleo, que era fundamental para poder sustentar una industria y ahí es curioso porque el gran opositor a ese modelo, Frondizi, con su libro Petróleo y Política, claro, que le critica, habla de contratos leoninos, que después lo va a hacer él cuando llegue al poder, ¿no? Va a hacer más todavía de lo que hizo Perón con los contratos petroleros, con los famosos contratos de Frondizi, pero en aquel momento tiene una oposición muy fuerte dentro de su propio movimiento, ¿no? Los contratos petroleros van a ser un antes y un después. Sí. Porque contrariaba todo lo que decía el artículo 40 de la Constitución del 49. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque por un lado ves un líder pragmático, sí, ¿no? Que primero hablaba muy por un lado, pero ahora está negociando por el otro lado. Pero si hay algo que identifica al peronismo, ya no a Perón, al peronismo, es que es bastante dogmático con sus pilares: justicia social, independencia económica, soberanía política, ¿no? ¿Por qué el justicialismo tiene estos pilares tan dogmáticos, por un lado, pero se llama peronismo, y Perón es un líder que ha mostrado ser pragmático y cambiante? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el justicialismo es tan dogmático en sus pilares? Yo creo que es dogmático en el discurso, pero muy pragmático en la práctica, ¿no? Perón se va adaptando a los tiempos, y esto es, como bien señala Horowitz en los 4 peronismos, que ahora son 5. Hay muchos Perones, ¿no? El Perón del 45 no tiene nada que ver con el Perón del 52, 53 que vos estás señalando. El tipo se da cuenta que los tiempos son otros, que la prosperidad que tenía en el 45 no está, que tiene una base social que le va a demandar continuar con su política redistributiva que no puede cumplir. O sea, tiene muchos problemas, y llama a un congreso de la productividad, ¿no? Que es uno de los últimos actos en el 54-55, donde dice, bueno, hay que empezar a ser eficientes, a productividad, reordenar el Estado, un Estado eficiente, bueno, todo eso que ya llega un poco tarde, digamos, pero se da cuenta que que hay que corregir un montón de cosas que estaba mal, ¿no? Pero viniendo a hoy, por ejemplo, el peronismo sigue con las mismas posturas de justicia social. ¿Por qué? Si el líder fue tan pragmático, el partido... Yo creo que sí, que el partido tiene mucho que atrasa, ¿no? Hay una cuestión dogmática que le cuesta laburar sobre el presente, ¿no? Digamos, yo creo que claramente era necesaria una reforma del Estado, que lamentablemente lo está haciendo Milei a su manera, que es la motosierra, ¿no? El peronismo estaba en condiciones perfectamente de haber reformado el Estado de buena manera, me parece a mí, y no lo hizo. Así que sí, coincido. Hay un dogmatismo que le impide, como si hubiera un control externo que le impide operar sobre la realidad, una realidad cambiante, un mundo que cambia cada día, digamos, ¿no? Claro, porque además independencia económica, soberanía política, o sea, si va a haber una tercera guerra mundial, tiene todo el sentido del mundo, pero después el mundo fue para otro lado. Sí, además hoy en día independencia económica es muy difícil, ¿no? Imposible. Estamos en un mundo interdependiente donde... Cada vez más globalizado. Fíjate que China maneja gran parte de la economía de Estados Unidos. Claro. O sea que quiero decir que el concepto ese es un concepto viejo, muy valioso, muy noble, pero difícil de aplicar en estos días, ¿no? Sí. Bueno, y hacia el final, obviamente, bueno, está el segundo plan quinquenal, intenta ir por otro lado, pero ya se empieza a ver que la sociedad está violentamente agrietada. ¿No? En el 53 empiezan los primeros casos de corrupción, se hace Juancito Duarte. Claro, el que es hermano... Ese era el hermano de Evita. Hermano de Evita. ¿Y qué es lo que se le...? Un negociado con carne, con unas ventas de carnes y
que Perón, bueno, lo echa y bueno, viene el suicidio raro de Juan Duarte, ¿no? También está Domingo Mercante, que está ahí con algo de tierras del Estado. Sí, sí, pero el que he comprobado claramente es el de Juancito, ¿no? Pero bueno, sí empiezan a aparecer las sospechas, ¿no? Muy fogoneadas por la oposición, que encuentra obviamente una posibilidad de pegarlo a un tipo que venía muy monolítico, ¿no? Claro. Y que seguía teniendo un altísimo respaldo de la población. Fíjate que en la elección de vicepresidente el 54 saca casi el 60% de los votos. Claro. Aún en medio de todo este despelote, ¿no? Y bueno, pasa el 15 de abril del 53, que es digamos, donde empieza a escalar la violencia. Sí, las Los bombas. sindicatos hacen digamos, un apoyo masivo a Perón, y en el medio explota una bomba, mata no sé cuántas personas. Sí. Y van, digamos, grupos pro peronismo, atacan la sede del Jockey. Sí, lo más lamentable es la Casa del Pueblo, ¿no? Claro. La biblioteca socialista, que se pierden unas cosas increíbles ahí, ¿no? Y lo que sucede es que en medio de una Argentina agrietada, violenta, donde la política no está respondiendo y no está sabiendo, mismo Perón, lidiar con esto, otra cosa que me parece, digamos, rara, empieza a perder sus principales aliados. Claro. Porque ahí en el 54 empieza a tener problemas con la iglesia. ¿Qué es lo que...? Pero eso fue porque la iglesia empieza con una ofensiva contra Perón, porque la iglesia se va derechizando mucho y aparecen tipos como Mainville, que dicen que si bien el peronismo es un movimiento católico nacional, se está poniendo muy obrerista y que va a terminar siendo un puente de plata para el comunismo, ¿no? Entonces empiezan a pegarle a Perón por todos lados y Perón va a responder con leyes como, por ejemplo, del divorcio. La ley de divorcio, la de hijos ilegítimos, la legalización de prostíbulos, una cantidad de cosas muy provocadoras, muy necesarias. No digo los prostíbulos, digo las dos primeras totalmente necesarias, sí, ¿no? Y esto, bueno, va a llevar a la guerra. Ya empiezan los curas a hablar en los púlpitos, Perón se enoja y le saca los subsidios a la educación privada, quita la educación obligatoria, bueno, todo esto ya es una guerra declarada. Y en este marco que vos señalabas muy bien de autoritarismo y de persecución a la oposición encuentra en la iglesia el canal unificador para un golpe o lo que sea, una respuesta contundente al gobierno de Perón. Y va a ser la iglesia la que lidere, digamos, el golpe del 55, ¿no? ¿Y los sindicatos en qué estaban? Bueno, muy linda la pregunta. Yo creo que los sindicatos estaban apoyando, pero no con tanto entusiasmo como antes, ¿no? ¿Por qué? De hecho, porque ven que el modelo está un poco en crisis, ¿no? Porque ven que hay una especie de deserción de algún sector social. Y bueno, y también muchos de ellos, muchos líderes sindicales y muchos peronistas, se enojan cuando Perón se pelea con la iglesia. Por ejemplo, Antonio Cafiero, ¿no? Que es un gran católico. Otros empiezan a estar como expectantes de qué va a pasar, ¿no? Es decir, que ojo con meterse con la iglesia, ¿no? Ese fue un factor de mucho debilitamiento del peronismo, ¿no? Los contratos petroleros por un lado y la pelea con la iglesia también. O sea que el tipo se va quedando, como bien decía, se va quedando solo. Solo. Y bombardeo, sí, de Plaza de Mayo. Obviamente un acto violento, obviamente cualquier acto violento antidemocrático. ¿La población qué pensaba? O sea, ¿estaba a favor de la Libertadora? Bueno, ¿un shock? El bombardeo no es solo un bombardeo, sino que es un intento de golpe de Estado donde se había formado un triunvirato formado por Zabal Ortiz del radicalismo, Américo Ioldi del socialismo y Amadeo del nacionalismo católico fanático, ¿no? O sea, tenía un triunvirato para poner a gobernar, financiado por un empresario llamado La Muraglia, o sea que era más que un bombardeo criminal con 350 muertos, 600 heridos. Y bueno, Perón en un principio baja los decibeles, no fusila a nadie, ¿no? Le pide que nadie haga venganza por mano propia después de la quema de las iglesias que se produce a la noche, ¿no? Un grupo de peronistas queman varias iglesias de la capital. Trata de conciliar, le da a la oposición la libertad de hablar por radio, ¿no? Lo cual habla que evidentemente no podían hablar por radio, pero
Hablan por radio todos esto está en Sucesos Argentinos, ¿no? Ves a los comunistas, los socialistas, los radicales hablando por radio, hay como un intento de conciliación, pero cuando Perón se entera, en fin de agosto de 55, que está el golpe en marcha, llama a Plaza de Mayo y da ese durísimo discurso del 5x1, Sí, donde ya está todo jugado, ¿no? sí. Y a los sí. 15 días viene el golpe, ¿no? No lo puede parar, o sea, intenta ahí concentrar fuerzas, se da cuenta que la medición de fuerzas en las Fuerzas Armadas no está tan equilibrada, que la Marina ya no la tiene más, y entonces es donde él decide no resistir, ¿no? Él se va exiliado Paraguay. a Paraguay y bueno, después termina viviendo 20 años en Madrid, ¿no? Sí. Cuando se va exiliado, pasa un año, baja un poco la marea. ¿Él siente que va a volver? Sí, lo dice en la primera entrevista que da a la United Press en Asunción del Paraguay. Le dice, un periodista le dice, ¿qué va a hacer usted para volver? Nada, todo lo harán mis enemigos. Ok. Muy viejo Vizcacha, ¿viste? Muy sabio en esas frases así. Y así fue. Si Perón volvió, fue fundamentalmente por los errores de sus enemigos, ¿no? Más allá de la lucha, de la resistencia, por supuesto, muy importante, pero digo, lo que el tipo dijo era así. Y en el 73 vuelve Perón, más viejo, digamos, Sí. en otro momento, ¿no? Con un despelote interno. Un despelote interno entre la izquierda y la, Sí. digamos, que obviamente era el Perón del abrazo a Balbín, Sí. más conciliador, ¿no? Pero ¿hay algún rasgo parecido al Perón del 55 o era completamente otro? No Porque sé yo ahí si- es como que veo de tendencia quizás no tan estatista, Sí, o o más socialdemócrata. más socialdemócrata, Sí, el tipo- más conciliador. Europa lo modera, evidentemente, ¿no? Es Claro. un tipo que está muy al tanto de lo que está pasando en el mundo, se da cuenta que viene una nueva etapa, entonces es un más un socialdemócrata, y un tipo que le toca bailar con una situación tremenda, ¿no? Lo que Sí, deja sí. la dictadura en términos económicos, más el despelote interno irreconciliable de un conflicto armado ya Sí, sí, dentro de su propio movimiento, que lo ve en Ezeiza y bueno, se va a recostar sobre la derecha del movimiento, ¿no? Frente a errores garrafales tácticos de la izquierda del peronismo, que tenía muy poca experiencia política, que era Sí, obvio. un liderazgo muy joven, con muchas urgencias que Perón no tenía, ¿no? Sí, obvio. Ya, digamos, empezando a terminar, muchos dicen que esta época 45 o 55 es el inicio de una grieta, digamos, salvable, ¿no? Sí. Que nos trae hasta el día de hoy. Sin embargo, uno ve grietas anteriores, que es Sí. personalismo, antipersonalismo, Rosas mismo Sí, sí. también. Y también ve conciliaciones como el 83. El 83 es un momento de conciliación nacional. Ok. Absolutamente. Que Ok. se pasa por alto en esta... Vamos a hablar de la grieta. Sí. Bueno, el 83 es un momento de unidad nacional súper interesante. Que Ok. lamentablemente dura poco, pero bueno. En la Plaza de Mayo estaban los peronistas, los radicales, los socialistas, estaban todos, ¿no? Es parte, o sea, el peronismo es causa o consecuencia de la grieta. Y es difícil la respuesta, ¿no? Porque es parte y consecuencia, ambas cosas, ¿no? Es un movimiento que, como vos empezaste la charla, claramente rupturista, donde provoca un cambio tremendo en la economía, la distribución del ingreso, la producción de sentido, que lógicamente va a provocar una reacción en ese sentido contraria, ¿no? Es inevitable eso, ¿no? Otra cosa Pero no creo, como bien decís vos, de que esto sea responsabilidad del peronismo, esto viene de antes, ¿no? Otra cosa que se suele decir es, salvo de la época de la crisis de 1890 de los bancos garantidos, Sí. el peronismo es el primero que trae, digamos, la inflación dicha y hecha a una historia inflacionaria que hasta el día de hoy nos apremia. Sí. ¿Qué tiene que ver el peronismo? Porque después hablas con mucha gente que también te define la inflación como la lucha, digamos, de distributiva. Por supuesto.
que el peronismo tiene que ver con esta época del Perón? ¿Fue el inicio de la inflación que No, tenemos ya hoy en día? había habido inflación previamente, por supuesto, como vos dijiste, en el 90. Pero en el 90 habían pasado Sí, 60 después años. hubo un periodo de estabilidad, pero también hubo inflación en los 30. Y después va a haber inflación históricamente después de Perón. Digo, Pero la de los con- 30 no es nuestra, es más de sí, una sí, pero posguerra. también los gobiernos hicieron su emisión monetaria en la época de Justo, por ejemplo, ¿no? Ok. Y después, bueno, después de Perón, la inflación cobró ribetes insólitos, ¿no? La propia dictadura tuvo una inflación del 400% anual. Sí, sí, sí. O sea que no es un tema solamente La dictadura, la de Videla, la decís. Videla. Bueno, pero también venía ya con, o sea, agarra un gobierno. Sí, sí, pero Como que yo siento que uno ve por arriba y dice, bueno, acá hay un punto en donde sí hubo una emisión y hubo algo que nos creamos, sí. que después, bueno, nos costó. Sí, hay que ver si los gobiernos querían frenar la inflación, lo que siguieron, ¿no? Porque también seguía haciendo negocio la inflación, ¿no? Claro. Entonces, Onganía tuvo un periodo de baja de inflación, ponele, Ilia tuvo un periodo de baja de inflación, ¿no? Pero después hubo casi una continuidad de inflación creciente, independientemente de los gobiernos, ¿no? La última, bueno, Sí. veo últimas dos. Primero, justicia social, Mm, 45. Uno sale de Argentina y ve justicia social en otros países. sí, Getúlio Vargas en Brasil, 1930. sí. José Bache Ordóñez, En Uruguay. 1900 y pico. Colombia, Alfonso López Pulmarejo, 1934. Mm. Lázaro Cárdenas en México, 1934. Víctor Aya de la Torre, 1924 en Perú. ¿Por qué arrancamos tarde con la justicia social nosotros y por qué? Sí, arrancamos tarde si comparás con Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que me parece que es el más perdurable, porque después lo demás no hicieron una justicia social perdurable en los Bueno, Vargas. Sí, Vargas después, bueno, Vargas se echa para atrás, ¿no? Sí. Bueno, pero me parece que la más perdurable fue la del peronismo y la de Cárdenas, ¿no? En cuanto a un cambio estructural, Ok. Cárdenas con la nacionalización del petróleo, con una cantidad de cosas, la reforma agraria, ¿no? Pero sí, entramos tarde porque lo que vino antes no tenía la menor voluntad de provocar un cambio de eso. El radicalismo nunca se propuso un cambio social, ¿no? Se propuso una reforma al sistema político, el ingreso a la clase media al poder, por ahí terminaba su cambio, ¿no? No daba para más. Claro. Y es como vos decís, el peronismo, o sea, después del peronismo, lo que sí vemos es que está mal decir que Argentina de todos los países de Latinoamérica es la más igualitaria. No, no está mal, para nada. Es la más Y esa igualitaria. bastante consecuencia del peronismo. Ahora, la otra vez hablaba con un dirigente peronista y lo que me decía es, Perón descubre el partido, no es que lo crea. Es como que el peronismo, me gusta cuando muchos dicen, ¿qué es el peronismo? Es lo que interpreta el ADN argentino, ¿no? Es la identidad. Entonces, yo veo como que hay un ADN igualitario nuestro, mucho más igualitario que en Latinoamérica, Sí, sin duda. en donde una buena forma que escuché de representarlo es, en Argentina el operario mira al capataz a los ojos. Sí, eso es lo que dijo Patrón Costa. Exacto. Que nunca le iba a perdonar a Perón. Y es parte del ADN argentino, Sí. ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿De por dónde esto, viene? No, viene de una larga lucha previa al peronismo. O sea, acá hubo un movimiento obrero muy potente, ¿no? Que arranca en los 90 del siglo XIX. Pero ¿por qué acá y no en otros países? Eso es lo que Yo creo que es muy importante el componente migratorio, Ok. la idea del progreso social que me corresponde, que está bien. La idea de la educación pública es un dato central, ¿eh? La incorporación masiva de la gente a la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria, que tiene la Argentina, es un detalle muy importante. Ahí te da una idea de igualitarismo en la salud pública, ¿no? Que te corresponde. Es decir, la idea que a vos te corresponde la salud, que te corresponde la educación, no está presente en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Eso es un dato muy importante. Y para cerrar, como vos decías, esta sociedad a veces agrietada Sí. tuvo
uno de los consensos más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el Nunca Más Sí. de 1985, Sí. donde dijimos, a partir de ahora, Ujú. para siempre con democracia, ¿no? Y es una democracia que nos ha llevado por situaciones complejas como el 2001, como la hiperinflación del 89, siempre todo en democracia. Y es un consenso que identifica que cuando nosotros consensuamos, digamos, los consensos son potentes. ¿Qué tenemos que hacer para un nunca más económico? Un nunca más hiperinflación, bueno. un nunca más 50% de pobreza. Qué bueno que sería, ojalá. Bueno, sería muy bueno, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que nos Y pongamos de para acuerdo? mí es un acuerdo entre las fuerzas productivas y una apuesta por el país, cosa que es muy difícil, ¿no? Porque hay un empresariado que no está tan comprometido con el país como pasa con el empresariado brasileño o el empresariado mexicano, qué sé yo. Me parece que falta un poco eso, ¿no? Y un compromiso, porque lo que importa es el futuro del país, en donde nos ponemos de acuerdo y a todos nos va a convenir. Esa idea me parece que tienen que estar presentes, ¿no? Ojalá. Felipe Piña, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Un placer.